Bueno, vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos ahora a comentar en una breve clase, por supuesto que esto siempre, resumir algo tan amplio en una clase siempre va a ser muy pobre, pero bueno, es solamente, como dice la materia, es una introducción a la filosofía. ¿Sí? Así que en una breve clase vamos a resumir la lógica. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la importancia que tiene la lógica eh, para la filosofía. Bueno, ante todo vamos a comenzar con la definición. ¿Sí? Ante todo, ¿qué cosa no es la filosofía? Entonces es importante, ¿no? Decir qué cosa otros dicen, en este caso que es la lógica, ¿sí? Y que evidentemente no está de acuerdo con eh, la recta doctrina, lo que siempre se ha entendido. La, ¿Qué cosa no es la lógica? No es la explicación de todo. Eso es lo que dice Hegel. Hegel tiene una obra que se llama La Lógica, y él explica toda la filosofía en esa obra. Bueno, evidentemente esto no es la lógica. Tampoco la misma idea tiene la escuela de Viena, que es un neopositivismo. Bueno, eso no es la lógica. ¿Sí? Así que primero eso no. ¿Sí? ¿Qué es entonces? Esta sería la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la lógica? ¿Sí? Bueno, ante todo, eh, darle la razón a Kant, por una vez en la vida hay que darle la razón a Kant, que dice que la obra de la lógica, tal como salió de manos de Aristóteles, así ha llegado hasta nuestra actualidad, dice Kant, hasta el siglo XVIII. Así que por eso puse ahí la imagen de el filósofo, como lo llama Santo Tomás a Aristóteles, el filósofo. Así que lo que especialmente vamos a seguir es lo que enseña Aristóteles, el estagirita, como también se le llama, y los comentarios que hace Santo Tomás al respecto. ¿Qué es la lógica? Bueno, la palabra lógica viene del griego logike, que esta palabra a su vez viene de logos. La palabra logos, muy conocida por nosotros, es decir, palabra o verbo, la que se usa para la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero además logos, además de decir palabra o verbo, quiere decir discurso. Eh, bueno, o hecho, incluso la palabra logos quiere decir hecho, discurso, palabra, cosa o hecho. Bueno, en este sentido de discurso es como se lo usa en las ciencias, ¿no? Entonces uno dice cosmología, ¿no? Entonces la palabra logía, ¿no? Viene de esta palabra logique o logos, ¿no? Como tratado, discurso o hecho. ¿Sí? Bueno, aquí entonces en este sentido podemos decir que se usa la palabra lógica, ¿sí? Porque como vamos a ver, es una herramienta para pensar. Este es el tema. Bueno, la cita de Santo Tomás está abajo, no lo voy a decir yo, la pueden ver en pantalla. Es un comentario que hace Santo Tomás a una de las obras de Aristóteles que se llaman Posteriorum Analyticorum. Los analíticos posteriores. Bueno, lo que dice Santo Tomás es esta frase comentando a Aristóteles. Arte, se llama la lógica arte, por el que se dirigen los actos de la razón, para que el hombre proceda en el mismo acto de la razón de modo ordenado, con facilidad y sin error. Entonces aquí en esta descripción, podemos decir que hace de la lógica, que la definición la voy a dar al final, la descripción que hace de la lógica, lo llama arte, palabra que voy a comentar enseguida, lo llama además que está destinada a la razón para
que proceda de modo ordenado, el orden, muy importante para un pensamiento, ¿no? De hecho, la filosofía realista siempre se ha distinguido por el orden de la explicación. Cuando ya hay confusión, entonces es un claro indicio de que esta es una ideología. Cuando no se entiende lo que se quiere decir. En cambio, como dice el Señor, semejante a lo que dice Cristo en el Evangelio, ¿no? Que tu sí sea sí, que tu no sea no, y lo demás viene del maligno. Muy clarito, digamos, ¿no? Bueno, así tiene que proceder la lógica. Orden de la razón. Si hay orden, hay claridad. Y entonces, ese orden nos da como consecuencia la facilidad de pensar, de razonar, ¿sí? Y además hacerlo sin error. Para eso sirve la lógica. Es algo semejante a lo que sucede con las formulaciones dogmáticas de la Iglesia, ¿no? La Iglesia dice, ¿cierto? Cito cualquier, ¿no? Concilio de Trento, ¿no? Que dice, define como dogma de fe que Cristo está verdadera, real y sustancialmente en la hostia consagrada, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y esto es dogma de fe, ¿no? Entonces, quien lo niega cae directamente en algo contra la fe, ¿sí? Entonces, de modo semejante a cómo procede la lógica, podemos decir, también ocurre con en este caso, los dogmas de fe, ¿sí? Bueno, esta es la explicación de Santo Tomás. Esta explicación que da el doctor Angélico, no, él mismo aclara esta cosa, esto. El animal obra ad unum, es decir, obra a una sola cosa, ¿no? Entonces, el animal cuando tiene hambre no puede no comer. La persona sí, porque puede decir no, porque tengo que hacer un estudio médico, no, porque estoy haciendo ayuno eucarístico, estoy haciendo ofrecimiento de cuaresma, ¿no? Entonces, por más que el hombre tenga hambre, puede decir no, ahora no es el momento, ¿sí? El animal, por el contrario, obra ad unum, es decir, siempre en este caso está dirigido hacia algo, ¿sí? Si no puede, no hacerlo, ¿sí? El hombre entonces, por esa razón, su mente, digamos, su inteligencia, su voluntad, se abre ad pluribus, que es lo contrario de decir ad unum, ¿no? A muchas cosas, ¿no? Y como se abre a mucho, ¿no? La razón puede conocer la verdad, o puede inclinarse hacia el error, la voluntad puede querer el bien, o inclinarse hacia el mal, las pasiones pueden dejarse gobernar por la inteligencia de la voluntad, o pueden estar desordenadas, o inclinarse hacia el mal, etc. Bueno, por esta razón, el hombre necesita una facilidad y orden para ejecutar su razón, ¿sí? Para pensar, ¿sí? Bueno, y esa es la finalidad de la lógica, para que el hombre piense con facilidad y con orden, ¿sí? Por lo tanto, la finalidad de la lógica es razonar correctamente, es decir, sin error, ¿sí? Que uno tenga un procedimiento que conozca, ¿no? De tal forma que mis conclusiones sean ciertas, ¿sí? Y esta relación, por supuesto que a nosotros nos interesa, tiene que tener, hay una relación de la mente con las cosas, porque no es que la lógica inventa estas reglas, ¿sí? Sino que lo que a nosotros nos interesa es que la conclusión que yo obtenga responda a la realidad, ¿sí? Y además esta explicación de Santo Tomás nos habla la materia que en términos técnicos se llama circa quam, es decir, acerca de lo cual versa. En este caso, ¿sobre qué versa la lógica? Entonces nosotros decimos sobre el razonamiento, porque la idea es razonar adecuadamente para concluir de modo preciso, ¿sí? Bueno, por todo lo que estamos diciendo, Aristóteles llamaba a sus escritos lógicos, lo llamaba órgano. La palabra órgano quiere decir instrumento de la filosofía, como dice Santo Tomás en esa cita, comentando eso. Instrumento de la filosofía, ¿sí? Es decir, es el medio, la herramienta que uno tiene en este caso para razonar adecuadamente, ¿sí? Para llegar a las otras conclusiones de la filosofía que son más importantes, podemos decir así, porque responden directamente a la realidad, ¿sí? Porque
esto que vamos a ver nosotros en esta clase de la lógica responde a lo que voy a explicar ahora, el ente de razón. Y no a cualquier ente de razón, sino al ente de razón de segunda intención. Ahora voy a explicar esto, solamente lo enuncio. Por eso la lógica es un instrumento, ¿no? Bueno, ahí están las obras de Aristóteles, todas las obras lógicas, que son varias, que ustedes pueden ver. Todas esas son las que se refiere a la lógica. Bueno, también es llamado, la lógica es llamado ars artium, o artium, ¿no? Es decir, el arte de las artes, dado que es el instrumento para las ciencias. Es decir, el arte más importante de todas es la lógica. ¿Por qué? Y porque si no pensamos directamente, no podemos ejecutar nada como seres humanos. ¿Sí? Entonces, la lógica es el arte de las artes. ¿Sí? Ars artium. ¿Por qué se le llama arte? Ahí explica Santo Tomás en esa cita de la Suma Teológica. Por la semejanza, por la forma que se ordena la adquisición de hábitos especulativos. Es decir, la misma forma que uno para aprender a ser carpintero tiene que ejecutar la madera de determinada forma, con determinada técnica, y entonces así, y a medida que lo ejercita va haciéndose mejor carpintero. Bueno, de modo semejante, digamos así, el que razona, mientras más razona, conociendo los principios, ¿no? Mejor va a razonar. Lo va a ejecutar de modo más rápido, ¿no? Y cada vez con menos esfuerzo. Eso es propio de un hábito. Por eso la lógica tiene que ser un hábito. Bueno, lo que aprende la lógica en realidad es común en todos los hombres. Pero evidentemente a nosotros nos ayuda para no errar. ¿Sí? Para no errar. ¿Por qué? Porque hay razonamientos que uno los va a hacer de modo natural, pero hay otros que son más difíciles de concluir. ¿Sí? Al final de la clase voy a poner dos ejemplos en donde se va a ver uno que es fácil de concluir y uno hasta lo saca hasta sin ni siquiera conocer qué es la lógica, pero otro que es un poco más difícil. Entonces, conocer estas normas, ¿sí? Que vamos a solamente bosquejar en esta pequeña clase, nos sirve a nosotros para tener una idea de qué es. Pero, insisto, es algo común a todos nosotros. El objeto, es decir, que estudia, objeto material, es, como dije recién, el ente de razón de segunda intención. Para entender esto, ¿qué quiere decir? Voy a primero a distinguir las clases de entes en base a ese comentario de Santo Tomás a la metafísica de Aristóteles. ¿Sí? Cuando uno dice el ente, primero se puede referir al ente real. ¿Qué es el ente real? Lo que está ahí afuera. El libro que está ahí atrás de mi espalda. ¿No? Es un ente real, está ahí. ¿No? Entonces es un ente real, está en la naturaleza de las cosas, digamos. ¿Sí? Pero además está el ente de razón. El ente de razón, entiéndase, la relación que uno tiene con las cosas, pero que está en la mente. ¿No? Si yo digo el concepto está acá. ¿No? Entonces yo digo la mente, no materialmente en la cabeza, ¿no? Porque el concepto es inmaterial, está en el alma, que es la inteligencia. Yo digo, está en la inteligencia. ¿Sí? Y entonces el concepto mío auto se refiere a la realidad extramental que está ahí afuera, que se llama auto. ¿No? Y es un concepto, que ahora voy a explicar, que no importa qué marca sea, qué color sea, no sé si ese concepto auto, cuántas puertas tenga, etcétera. Eso no interesa. El concepto auto es en sí mismo universal. Así son los entes de razón. Entonces, entre los entes de razón, ante todo tenemos que decir que el ente de razón es sujeto de la lógica. ¿Sí? O sea, los entes de razón se estudian en la lógica. O sea, los entes mentales, ¿no? Puramente mentales. ¿Sí? Pero esos entes, como decía antes, están en relación a la metafísica, es decir, están con relación a la realidad que está ahí afuera. Porque eso es lo que nos interesa. No nos interesa a nosotros hacer una elucubración puramente mental que exista en la cabeza de algún sabio, de algún intelectual. Eso no nos interesa ir a la realidad hacia allá. ¿Sí? Por eso la lógica tiene que estar fundamentada en la metafísica. ¿Sí?
Y el medio que utiliza es la sistematización, es decir, el orden, ¿no? Nosotros tenemos que poner un orden para llegar a eso. Y el fin, por la misma razón, es el conocimiento de la verdad, que la verdad es la realidad, como decía Aristóteles. La verdad no es una construcción, la verdad no es un pensamiento solamente, también es un pensamiento. Pero ante todo la verdad está allá afuera. O sea que si nosotros hablamos de verdad en el juicio, ahora lo voy a explicar, la verdad en las proposiciones, pues yo digo, el perro tiene hambre. Si el perro efectivamente tiene hambre, entonces ese juicio, esa oración, esa proposición es verdad. Es verdad, y esa frase, el perro tiene hambre, está acá en la mente, ¿no? Pero va a ser verdad cuando efectivamente el perro esté ahí que, digamos, sea la hora de su comida. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa es esa realidad allá afuera. ¿Sí? Por eso, el fin de la lógica es siempre el conocimiento de la verdad. No solo es la coherencia. Esto es importante, ¿no? Porque si fuera la coherencia, que sería, no importa que sea, que concluya, no sé, el caballo tiene alas. Bueno, en lógica tenemos que estudiar cosas así también, ¿no? Pero para darnos cuenta de que eso es falso, no responde a la realidad. Pero el fin de la lógica, si concluye el caballo tiene alas, ¿no? Tiene que decir, bueno, no, esto no responde al ser en sí, a la realidad extramental, al ente de la naturaleza. ¿Sí? Por esa razón, lo tenemos que dejar afuera. ¿Sí? Sin embargo, la lógica estudia esas cosas, ¿no? Estudia la coherencia, le interesa la coherencia. Pero desde la filosofía realista nos interesa que por la coherencia nosotros lleguemos a la verdad. ¿Cuáles son las clases del ente de razón? Primero, las negaciones y las privaciones. La negación, por ejemplo, una piedra que no ve. La piedra no ve porque carece de la capacidad visiva. O la privación, un ciego que no ve. Bueno, el ciego no ve porque en realidad ver pertenece a la naturaleza humana. El ciego no ve porque tiene un defecto visual, el nervio óptico, o lo que fuere. Entonces se llama privación. Bueno, las negaciones y las privaciones son entes de razón. Bueno, estas se estudian colateralmente, la lógica. En realidad, las relaciones también, ¿no? Si uno dice las relaciones que yo tengo en mi concepto con el libro que está ahí, ¿no? Entonces, mi concepto responde a lo que dice tal autor en tal obra. Es una relación entre el ente de razón, lo que yo entiendo, con lo que dice el libro. ¿Sí? Es una relación. ¿Sí? Pero en la lógica, sobre todo, nos interesan los entes de segunda intención, como dice el Santo Tomás en esa obra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el acto reflejo? Es decir, el ente que vuelve sobre sí mismo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Yo digo esta frase, todo hombre es mortal, este juicio, se llama juicio. ¿Sí? Todo hombre es mortal. Bueno, evidentemente estoy diciendo que todos los hombres algún día van a morir. ¿No? Pero si yo a esta frase lógica la transformo en esta, S es P, el sujeto es el predicado. Pero puede ser todo hombre es mortal o no sé, todos los peces tienen escamas, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es P, responde a todo hombre es mortal, pero también todos los peces tienen escamas, ¿no? Entonces ese SP es un acto reflejo, es podemos decir, es un símbolo de otra, digamos, otra realidad que es en este caso todo hombre es mortal. ¿Sí? Eso es un ente de segunda intención. ¿Sí? Esto es lo que especialmente nos interesa, o sea, sacar las normas generales de la lógica de los entes de segunda intención. De los entes de segunda intención. Concluyendo, entonces, y ya para cerrar la definición de la lógica, con todos estos elementos que he explicado, podemos decir que la lógica son los procedimientos de la inteligencia con el fin de asegurar que sean correctos y conduzcan a la verdad. ¿No? Si a nosotros nos interesa la facilidad, el orden, eso que habíamos dicho antes, que sea sin error, etc. Todo eso nos interesa para que el procedimiento sea correcto, es decir, sea coherente, ¿no? Pero a su vez conduzca a la verdad, conduzca a la realidad
En definitiva nos interesa. Bueno, la lógica, división. Una cosa importante de la lógica que siempre vamos a usar en la filosofía, como dije, la lógica es la herramienta de la filosofía, es la definición primero y después la división. Esto es lo fundamental en la filosofía. ¿Sí? Así que después primero de definir, dividimos. ¿Sí? ¿Cuáles son las clases de lógica? ¿Sí? Según la lógica tradicional, ¿no? Porque después si uno busca en internet va a encontrar otras cosas. ¿Sí? La llamada lógica material o mayor, que habla del contenido, ¿sí? Es decir, los principales problemas de la lógica. Los universales, la abstracción, la inducción, la deducción, etc. Los problemas, ¿no? El contenido. ¿Sí? Y en segundo lugar, la lógica formal o llamada también menor, ¿sí? Que quiere decir la forma o la estructura de ese contenido. ¿Sí? Por ejemplo, es el método para demostrar una verdad desde la otra. Porque yo decía que lo que intentamos llegar es a la verdad. ¿Sí? En segundo lugar, esta lógica formal o menor prescinde del contenido y sus fundamentos filosóficos. ¿Por qué? Porque lo que busca son normas generales, universales. ¿Sí? Por supuesto que nosotros después en la filosofía la vamos a aplicar a la realidad, porque es lo que nos interesa. Nos interesa hablar de qué pensaba, como decíamos en la clase anterior, qué pensaba Descartes, qué pensaba Hume, porque eso es quedarse en historia de la filosofía. ¿Sí? A nosotros nos interesa llegar a la realidad. Por esa razón, después de esto vamos a seguir avanzando hacia cuál es el pensamiento, cómo debemos ver nosotros al mundo, al hombre y a Dios, por ejemplo. Y un ejemplo de esta lógica formal, ¿sí? Que preside el contenido y sus fundamentos, es la lógica del razonamiento, es decir, cómo nosotros tenemos que razonar. ¿Sí? Aquí hay que incluir la lógica simbólica. S es P, si S por lo tanto P, o si S o Q por lo tanto P, etc. ¿No? Todo eso es lógica simbólica. Todo eso no lo vamos a ver. ¿Sí? Solamente enunciarlo y enumerarlo. ¿Sí? Eh, bueno, la lógica estudia distintas clases de operaciones según la diversidad de los actos de la razón, como dice ahí Santo Tomás en esa obra. ¿Sí? El primero es el concepto, ¿sí? Que es el que vamos a ver enseguida. El segundo es el juicio, y el tercero es el razonamiento. Hasta ahí lo que dice Aristóteles y Santo Tomás y la lógica tradicional. Hoy, a esto se ha agregado, y solo lo voy a enumerar, no voy a explayarme en esto, se ha agregado la epistemología o la filosofía de la ciencia. Es decir, porque nosotros podemos hacer filosofía de todo. Podemos hacer filosofía de la historia, filosofía de la matemática, ¿sí? Podemos también hacer filosofía de la ciencia. ¿No? La filosofía de la ciencia entraría dentro, sería una rama de esta lógica. Pero es algo más moderno, pero, insisto, no vamos a ingresar, solo en el arte. Bueno, vamos a hablar del concepto. El concepto es el contenido mental en el que captamos una naturaleza. ¿Sí? Es decir, el concepto que yo tengo hace una relación a la esencia de las cosas, ¿sí? Pero de modo inteligible, es decir, cómo está en la inteligencia. Como la inteligencia, vamos a ver, intentar demostrar después, ¿sí? Cuando veamos antropología, es una realidad inmaterial, ¿sí? Entonces el concepto que está en la inteligencia es inmaterial, ¿sí? Por eso es universal. ¿Sí? El concepto es universal. ¿Sí? Por eso es que si yo digo reloj, esto que tengo acá delante mío, ¿sí? Es una realidad concreta, tangible, es uno y está acá. Pero si yo hablo del concepto reloj, mi concepto reloj es, como dice ahí, en mi mente es universal, porque mi concepto reloj vale para este, para el del celular, para el de la pared, para el de sol y para cualquier otro reloj que exista. Entonces yo al conocer qué es un reloj, vale absolutamente para todos, ¿no? El concepto es universal. Además, el concepto tiene estas dos propiedades, diciéndolo rápidamente por la escasez de tiempo. La comprensión y la extensión. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? La comprensión, como se ve ahí en esto, que es un ejemplo matemático, pero vale lo mismo para la lógica, la comprensión, en este caso, es x tal que x pertenece a los números naturales, cuyo x es menor que 7. Es una explicación, digamos así, de qué es lo que está en ese conjunto A.
Y por otro lado, la extensión es la enumeración, ¿no? O sea, lo que se dijo antes, ¿no? Explicando ese conjunto, digamos, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son dos propiedades que, semejante a la matemática, tiene también la lógica, ¿no? Entonces uno puede decir que a mayor comprensión, menor extensión. Y a su vez, a la inversa, a mayor extensión, menor comprensión. Por ejemplo, citar otro caso para aplicar la filosofía. Uno dice, el ente es lo que es. Está bien, ¿no? El ente es lo que es. Sería la comprensión. Pero si uno va a enumerar, la extensión tengo que poner todas las cosas que hay. Los entes de razón y de la naturaleza. ¿Sí? Los pensados y los que están afuera. Entonces, evidentemente, la extensión tiene la mayor comprensión, la menor extensión y la mayor comprensión, ¿no? Entonces, digamos, así, y lo inverso. Si yo pongo hombre, entonces tengo que enumerar solamente seres humanos, en extensión, varones y mujeres, ¿no? A eso se refiere. Bueno, además otro elemento a considerar en el concepto son los predicables. ¿Qué son los predicables? Los predicables son el modo de atribuir un concepto a un sujeto en relación a alguna característica suya. Por ejemplo, ¿cómo se dice el predicado del sujeto? Bueno, estas son las clases de predicables que ya Aristóteles hablaba. Los predicables pueden ser esenciales o pueden ser no esenciales. Si son esenciales, hablamos de género, primero, que quiere decir lo común. El género es lo común. Entonces, si yo me refiero hablemos de hombre, entendido como ser humano, no como varón. El ser humano, entonces uno dice, el género es el animal. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo genérico que nosotros compartimos con los monos, con los delfines, con los que fuere, que eso se llama animal, ¿no? Pero además hay algo específico en el ser humano que no tiene ningún otro animal, ¿no? Y eso se llama la racionalidad, lo racional. Por esa razón, el ser humano es distinto de un perro, ¿no? O de un mono. En tercer lugar, otro predicable esencial es la especie. La especie es la suma del género y la diferencia específica. En este caso, hablando siempre del ser humano, he puesto siempre el mismo ejemplo para que se entienda la diferencia de cada uno de los predicables. ¿Sí? Hablando siempre del ser humano, entonces la especie sería animal racional. ¿Por qué? Porque es la suma de lo genérico más lo específico. Y después vienen los predicables no esenciales. Primero, el propio, ¿sí? Es decir, algo que sea exclusivo de esa especie. ¿Sí? Hablando del ser humano, el habla, ¿no? Porque el habla expresa no solo una forma de comunicación entre este animal específico que es el hombre, sino que además expresa una inteligibilidad. Y por esa razón es algo propio del ser humano. ¿Sí? Y también podemos decir un accidente. Un accidente, algo que haga también otra especie. Hablando siempre del ser humano, dormir. No, porque dormir también duermen los animales, ¿no? Entonces, por esa razón, es algo accidental a la especie humana. Seguimos avanzando, no puedo detenerlo mucho porque todo esto da para bastante, pero para poder llegar con el tiempo. Otro elemento muy importante del concepto es la definición. Y por supuesto, la definición es algo que se usa en toda la filosofía y también en otras cosas. Y esto es algo que se estudia en la lógica. ¿Qué es definir? Bueno, definire, en latín, definición viene de definire, quiere decir poner límite. Entonces uno dice, es esto. No es lo que está de acá para allá, no. De acá para este lado, ¿no? Está limitado, está circunscrito, digamos. Eso quiere decir definición. Pero cuando hablamos de definición, hay muchas clases de definición, ¿sí? Primero la definición verbal, es decir, la explicación de la palabra misma. Una definición verbal es una muy conocida, la etimológica, cuando uno explica la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de filosofía, decíamos amor a la sabiduría.
filósofos, ¿no? Viene del griego, ¿no? Filósofos, ¿no? Sofos, sabio, sofía, sabiduría, filos, amante, o el que ama, ¿no? Entonces, por esa razón, la filosofía es el amante, o el filósofo es el amante de la sabiduría. Y la filosofía es el amor a la sabiduría, ¿no? Esa es una explicación etimológica de la palabra. Es decir, en este caso, digo, filosofía viene del griego, que quiere decir tal o cual cosa. Eso es algo etimológico. En segundo lugar, la definición usual, es decir, ¿qué sentido se le da a la palabra? A veces el sentido que se le da a la palabra puede responder a la realidad y a veces no. Por ejemplo, uno dice sentido común. Por la expresión sentido común, que se entiende. Y se entiende algo obvio, ¿no? Algo que está delante de mi nariz, ¿no? Y algo que es evidente, ¿no? Que está así. Pero por sentido común en filosofía se puede entender otra cosa también, ¿no? Que ya lo vamos a ver cuando veamos antropología. ¿Sí? Entonces, necesariamente, a veces la definición usual no responde, en este caso, a la definición de la filosofía. También la filosofía usa lo evidente y lo que está ahí afuera, ¿eh? Las dos cosas. ¿Sí? Pero también se expresa otra definición distinta, ¿no? Algo del hombre, del ser humano. ¿Sí? Y lo mismo dígase de la definición etimológica, porque a veces las definiciones etimológicas no responden a la realidad, ¿no? Por ejemplo, la palabra hipopótamo, etimológicamente, hipóspotamos quiere decir en griego caballo de río. Uno ve el hipopótamo y uno dice, no tiene nada que ver, no es un caballo de río. Lo que pasa es que habían visto solo la cara y todo lo más del cuerpo estaba sumergido, entonces dice, bueno, esto es como un caballo pero en el río. Entonces le pusieron hipopótamo, pero está mal puesto el nombre. Así que a veces las definiciones etimológicas tampoco responden a la realidad. ¿Sí? Por eso lo más importante en este caso son las otras, que ahora vamos a ver, que se llaman definición real. Y primero la definición real esencial, ¿sí? Donde se usa el género más la diferencia específica. Por eso es importante conocer los predicables, ¿sí? Esos que usamos antes, ¿no? Que explicaba antes, ¿sí? Entonces, la mejor definición del hombre, ¿cuál es? Animal racional. ¿Por qué? Porque género más diferencia específica. Esa es la especie del ser humano, ¿sí? Bueno, después está la definición caracteriológica, es decir, explicar una definición por las características de un ente. Que puede servir, digamos, ¿no? Pero no necesariamente es la mejor definición. Si yo digo que la definición de la nieve es lo helado y blanco. Bueno, sí, está bien, digamos, ¿no? Porque es algo propio de la nieve, pero, y es una característica de la nieve. Uno podría decir, si puedo dar una definición real esencial, es mejor que una definición por las características propias, pero características al fin de la nieve. Por último, también existe la definición real causal, que explican por la causa que da origen o que explica ese ente. Entonces uno dice cómo se explica tal o cual ente, ¿no? Bueno, la causa. ¿Sí? Entonces uno dice la casa tiene su origen en el plano del arquitecto y en la obra del maestro mayor de obra y el albañil. Está bien, digamos, ¿no? Pero no es una explicación real, esencial, una definición real, esencial de una casa. ¿Sí? Porque además, un maestro mayor de obra, un albañil y un arquitecto pueden hacer otra cosa que no es una casa. ¿Sí? Bueno, razón por la cual estas otras definiciones no son las mejores. La mejor es la definición real esencial. ¿Sí? Bueno, hasta aquí lo fundamental que podemos decir en dos palabras acerca del concepto. Vamos a hablar ahora acerca del juicio. ¿Qué es primero el juicio? Es la unión de dos conceptos afirmando o negando algo. Entonces yo digo, S es P. Entonces pongo una relación entre S y P. S es un concepto y P es un concepto, pero cuando yo pongo la relación entre S es P, entonces estoy afirmando algo. Eso se llama juicio. ¿Sí? O puedo negarlo también. Puedo decir, S no es P. Entonces, en esa razón, ahí también es un juicio negando. ¿Sí? Bueno, acá está la verdad. Lo que yo había adelantado antes. La verdad está si uno habla en la mente, está en el juicio, como decía Aristóteles, ¿sí? Porque además la conclusión de un razonamiento es un juicio, ¿no? Si yo digo,
este cuerpo se hunde, aquel otro se hunde, aquel otro se hunde, por lo tanto todo se hunde. Es una conclusión que estoy sacando, ¿sí? La conclusión de un razonamiento, ¿no? Pero la conclusión es un juicio, todos los cuerpos se hunden, ¿sí? Entonces ahí está la verdad, si eso responde a lo que efectivamente ocurre cuando pongo un cuerpo en el agua. Yo veo, sí, se hunde si es más pesado que tiene mayor peso específico que el agua. Si no, si es un corcho, el corcho flota. Entonces, falso. Porque el juicio que yo concluí en la mente no responde a la realidad, ¿no? Entonces, la verdad está en el juicio siempre y cuando responda a la realidad extramental que ocurre eh, con la afirmación que estoy haciendo, ¿sí? ¿Cuáles son las clases de juicio? Bueno, se puede hacer una división inmensa acerca de los juicios. Yo me voy a quedar con los que me sirven para explicar ahora. Podríamos estar dividiendo juicios hasta mañana, pero evidentemente no se puede hacer. Simplemente voy a explicar los que nos interesan. Los juicios pueden ser universales, por ejemplo, positivos. Voy, Si es un juicio va, universal positivo, se llama A. Todo hombre voy. es mortal. Si es un juicio negativo, se llama universal negativo, se llama E. Por ejemplo, ningún elefante tiene alas. Ningún elefante tiene alas. ¿Sí? Si es un juicio particular, positivo, se llama I. Algunos hombres son argentinos y otros no son argentinos, ¿no? En realidad, si yo digo algunos hombres son argentinos, no digo nada acerca de los otros. En este caso, otros hombres no son argentinos, por supuesto, ¿no? Pero es un ejemplo. Y en juicio O, algunos perros, que el juicio O quiere decir, como dice ahí, particular negativo. Algunos perros no son dogos. Entonces, como vemos, en los juicios universales son todo o ninguno. Y los juicios particulares son siempre algunos. Uno es positivo y otro es negativo. Entonces, en estos juicios se puede hacer una relación, como se ve ahí en ese cuadro, ¿no? Cuando uno dice todo hombre es mortal, es A, o ningún hombre es mortal, E, o algún hombre es mortal, I, o algún hombre no es mortal, O. Evidentemente, en esto hay uno que es verdadero, o pueden ser dos verdaderos, y otros dos que son falsos, ¿no? Según sea la oposición entre ellos, ¿no? Podrían ser tres falsos incluso, ¿no? Depende, ¿no? Como qué juicio sea. Pero bueno, esa es la clase de oposición. Todo esto es lo que estudia la lógica, solamente lo enuncio. No puedo entrar a explicar cada una de esas oposiciones de los juicios, porque evidentemente me llevaría mucho más tiempo. Pero para que ustedes sepan, esto es lo que estudia la lógica, ¿no? Esta, la relación mental que hay en este caso entre los juicios. Bueno, y por último, el razonamiento. El razonamiento es la concatenación de uno o más juicios para llegar a una conclusión. ¿Cuáles son las clases de razonamiento? Podemos decir, son dos. La inducción, que va de lo particular a lo universal, cuando yo digo A es extenso, B es extenso, C es extenso, por lo tanto todos los cuerpos son extensos. Esa es la clase de razonamientos que hace la ciencia, llegar a leyes universales, tomando cada cosa particular. Por eso dice hasta que no se demuestre lo contrario. Se llama inducción. La filosofía más bien prefiere la deducción, es decir, de lo universal a lo particular. También la filosofía procede por inducción, pero en general prefiere la deducción, ¿no? Uno dice, no se puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Entonces eso es una norma, un principio que se llama de no contradicción, que vale tanto para el pensamiento como para el ser, para la realidad. Y en este caso de ahí concluye todo lo otro. Bueno, nuevamente digo, hay muchísimas clases de razonamiento. No puedo entrar a explicar todos y cada uno de ellos porque no me da el tiempo. Solamente voy a explicar el silogismo, que es un razonamiento muy particular, y en este sí voy a entrar un poquito, porque les puede servir. Este es habitualmente el que se suele enseñar en las escuelas y demás a los niños cuando estudian lógica, niños y jóvenes. El silogismo es un razonamiento muy particular porque son solamente tres conceptos y son solamente tres juicios y tiene una conclusión necesaria.
Si hay una conclusión distinta, entonces el silogismo está mal hecho. ¿Sí? Y sirve mucho en la filosofía para concluir cosas que ignoramos. ¿Sí? ¿Por qué tiene? Bueno, porque son estas figuras muy eh, predeterminadas. ¿Sí? La palabra M, la letra M en estos dibujos, ¿sí? Se llama término medio. Ese sujeto, P y predicado. ¿No? Según la posición del término medio, es la clase de figura que nosotros nos referimos. Si en la primer premisa, llamada premisa mayor, nosotros tenemos el término medio en el sujeto, y en la segunda tenemos el término medio en el predicado, entonces hablamos de la primera figura. Siempre. Y entonces el sujeto de la premisa menor va a pasar a la conclusión como sujeto. ¿No? Y el otro término que está en la premisa mayor como predicado, necesariamente va a pasar como predicado a la conclusión. Esa es la primera figura. ¿Sí? Y así las otras 4 figuras exactamente igual. Eso es un silogismo. Y los únicos silogismos que existen son esos. ¿Sí? Bueno, esto que parece un poco difícil, porque estoy hablando abstracto, de un ente de segunda intención, ¿no? Lo vamos a ir concretando con algunos ejemplos para que se entienda claramente. Bueno, además, esas 4 figuras que recién explicaba son solamente estos. Estos son palabras que son reglas mnemotécnicas. Cuando yo digo bárbara, quiere decir que la premisa mayor y la premisa menor son, como dijimos antes, universales positivos. Y por lo tanto, la conclusión, si es primera figura y el silogismo es bárbara, la conclusión necesariamente va a ser A. No es bárbare, ni bárbaro, ni barbarí, es bárbara. Entonces la conclusión necesariamente va a ser A. Por lo tanto, la conclusión tiene que ser universal positivo. ¿Mm? Y así los demás. ¿Mm? Bueno, ahora voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Mm? Se dice, por ejemplo, todo hombre es mortal y Juan es hombre. Bueno, los dos juicios son A, universal positivo. ¿Por qué? Porque todo hombre es mortal. Bueno, ahí nos damos cuenta que es A. ¿Mm? Eso no es muy fácil darse cuenta. Todo hombre es mortal. Y a su vez, es un silogismo bien hecho porque la palabra hombre está en una en el sujeto y en otra el predicado. ¿Mm? La palabra Juan es hombre también, porque uno dice todo Juan es hombre, podemos decir así. ¿No? Entonces también se puede decir que es A, universal positivo. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, hombre en el sujeto y hombre en el predicado como término medio. Eso es la primera figura. ¿Por qué? Porque comparo con esa tablita que les mostré antes, que uno ve del término medio en la oración de arriba, lo ve en el sujeto, y en la oración de abajo lo ve en el predicado. Entonces eso se llama primera figura. Entonces cuando uno encuentra que esto es la primera figura, entonces uno va a la regla mnemotécnica que decíamos antes, Bárbara, Chelaren, Darí, Ferio, y entonces uno dice, los únicos dos que tienen 2A es Bárbara, no cabe otra opción. Chelaren tiene una E y una A, Darí tiene una A y una I, y Ferio tiene una E y una I. Entonces la única opción es Bárbara. Y como la única opción es bárbara, acá me dice, por regla, que la conclusión es universal positivo. No cabe otra conclusión, porque la A es universal positivo. Entonces, en este caso, se pone, como dicen ahí en el dibujito de la primera figura, el sujeto primero de la premisa menor, en este caso Juan, y se pone el predicado después, mortal. Esto, como decía, es de sentido común. Uno no tiene que hacer todo este paso para concluir Juan es mortal. Uno concluía, porque como decía antes, la lógica es el común del pensamiento sano del ser humano. Entonces, en esto era fácil. Pero voy a poner otro ejemplo para que vean que en otros no es tan fácil. ¿No? Y que es necesario hacer todos estos pasos para concluir en oraciones que son más difíciles. ¿Sí? Yo voy a poner un segundo ejemplo.
Todos los canarios son aves. Y otra segunda oración. Todos los canarios cantan. Bueno, acá ya tenemos, primero, decir que es de la tercera figura. ¿Por qué es de la tercera figura? Porque los dos términos canarios están en el sujeto de la oración. Y en la tercera figura, el término medio, están los dos en el sujeto, como ahí se puede ver. Además, decir que la palabra todos los canarios son aves es A, es universal positivo. Y después decir todos los canarios cantan también es universal positivo. Todos los canarios cantan. ¿Sí? Entonces, si yo voy a las reglas mnemotécnicas que teníamos antes, que acá no lo tengo puesto, que ustedes lo pueden ver cuando vean de nuevo el video grabado, si yo voy a las reglas mnemotécnicas de la tercera figura, Darapi, Felaton, Disami, Dapisi, Bocardo, Ferison, entonces yo veo que lo único que tiene dos A es Darapi. Entonces, la conclusión necesaria de este razonamiento va a ser I, es decir, particular positivo. Entonces, va a empezar algunos, porque así es el particular. Algunos que cantan son aves, porque primero va el sujeto, como dice ahí en la figura, en la tercera figura, el sujeto de la conclusión es el predicado de la premisa menor. ¿Sí? Y el predicado de la conclusión es el predicado de la premisa mayor. ¿Sí? Como se observa ahí claramente. ¿Sí? Por esa razón, esta conclusión no era tan fácil. ¿No? También, como es algo que responde a la realidad, a lo mejor lo hacemos fácilmente. Pero a veces, si no seguimos todos los pasos, no podemos concluir adecuadamente. ¿Sí? Bueno, por esta razón es tan importante estudiar la lógica. Es tan importante conocer los conceptos, juicios y razonamientos, saber definir, saber dividir adecuadamente, saber los predicables para eso, porque si no, no podemos definir adecuadamente, saber las clases de juicio. Nosotros vimos solamente A, E, I, O, nada más, nada más. Y eso es tan importante para los silogismos. Si uno, por ejemplo, va a estudiar teología, ¿no? O va a leer la suma de teología de Santo Tomás, va a ver que la suma está llena de silogismos. Uno no puede entender un artículo de la suma, ¿no? O una conclusión, ¿no? Un corpus se llama la parte principal de la suma teológica, por ejemplo, para poner un caso, si uno no sabe qué es un silogismo, y uno no logra ver dónde está el razonamiento. Por eso tan importante es la lógica. Bueno, por último dejo la bibliografía de lo que he usado para explicar brevemente esta pequeña clase acerca de la lógica, ¿sí? Y bueno, y dejo lugar a las preguntas. ¿Sí? Hay muchísimos libros más, por supuesto. Pero bueno.